Gracias al Señor. En estas horas de momentos, en el sector de la palabra, vamos a ir a la palabra del Señor. Estimado, estimada, qué bien, usted ya está en este momento escuchando la palabra del Señor, ya comenzando a escuchar. Hermano mío, en este momento quiero nuevamente presentarme. Bueno, como siempre, quien les habla, allí ya me conocen por mi voz también. Vamos a compartir ahora tema que es hablaremos en este momento, durante este lapso del tiempo, acerca del tema la obra de Dios. Estaremos analizando bajo Eclesiastés. En Eclesiastés habla acerca de la obra de Dios. Entonces, hermanos míos, para lo cual vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y solamente yo voy a, hermanos míos, compartir 3 puntos nada más en este sector de la palabra. Pero antes vamos a ir a este versículo de la palabra del Señor, Eclesiastés capítulo 3:14. Usted también nos puede acompañar allí en su mesa, allá en su habitación, en su trabajo, en lugar de cama, allí leyendo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Daremos la lectura, así dice este lugar, en cuanto a la palabra del Señor que estamos allí viendo. Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Una vez más vamos a dar lectura la palabra bendita del Señor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Palabra de Dios. Estimados hermanos míos, esta es la palabra de Dios para este día, para esta, hermanos míos, jornada. Una alimentación de la palabra para esta jornada donde usted y yo vamos a recibir. Bueno, antes vamos a pensar, hermanos míos, antes de entrar a estos puntos muy importantes donde vamos a compartir, vamos a pensar antes acerca de la obra de Dios. La obra de Dios. Antes de entrar a estos puntos, pensaremos, hermanos míos, para que nuestro pensamiento puede pensar también acerca de la temática. Bueno, en otro de los lugares estaba apuntando así en cuanto de esto vamos a pensarlo. Salomón era un hombre sabio, no sabiduría humana, sino que Dios había dado el conocer, el saber a él. Entonces, una cosa él aporta así en una partecita, donde dice, yo sé, yo sé. ¿Sabes, hermanos míos? Eso, hermanos, no es que él mismo, esa es su sabiduría, no es, sino que Dios da el conocer acerca de sus obras, acerca no solamente de sus obras, sino que de todo lo que se mueve en esta tierra, así como dice en los Hechos también, él prefija los tiempos, dice. Él conoce hasta los más chiquititas, hermanos míos, de los seres que se mueven en esta faz de la tierra. Hasta lo que el hombre no puede ver, hasta eso Dios ve, hermanos míos. Así que esa parte, hermanos míos, allí va hablándonos la palabra del Señor en este momento. Estimado hermano en Cristo,
a ver en esta parte. Lo que aporta aquí, hermanos míos, es como dijera, yo sé. Otro de los lugares que nos puede ahí, él también aporta en 13:12 una palabrita. Yo sé, dice, yo sé. Conocido que no hay para ello cosa mejor que alegrarse. Sabes, hermanos míos, nosotros entendemos, cada uno de nosotros los creyentes ya sabemos que Dios creó muchas cosas. La obra de sus manos, podemos decir también. Todas las cosas que existen en esta faz de la tierra, la obra de sus manos. La obra de sus manos puede ser deformadas por el hombre, destruidas, alteradas, así también, hermanos míos, mal administrados, así. Pero en su originalidad era bien, perfecto y bueno, y lo mejor. Así, hermanos míos, podemos entender la obra de sus manos. De esa verdadera información, de esa verdadera hecho de Dios, el ser humano empieza todo a malograrlo. Ya, el ser humano. No solamente el ser humano, también él ha sido parte de eso, también detrás de eso el diablo. El diablo siempre estaba ahí maquinando, pero quizá muchas veces nosotros, en cuanto de la obra de Dios, muchas cosas que hacemos el hombre, podemos excusarnos diciendo, culpando a Satanás, al diablo. Podemos decir, el diablo me hizo hacer así. Hermanos míos, muchas de las cosas de su creación, de la obra de Dios, son mal administradas o de alguna manera alteradas. Sabes, hermanos míos, parte de esto también en cuanto cuando decimos el diablo me ha hecho hacer o me hizo hacer. Sabes, el diablo no delante de nosotros podemos tomar decisiones porque tenemos libre albedrío. Ya podemos decir, diablo, no voy a hacer eso. Ya así. Pero, hermanos míos, ahí siempre estará él incitando. Estimados hermanos míos, así como en el principio era perfecto la obra de Dios. Ya. Y ese es muy bueno, hermanos, en Cristo. La obra de Dios, hablando de esta obra de Dios, vemos, hermanos, una de las obras de Dios, hermanos míos, podemos nosotros reconocer es, hermano, en Cristo, lo que es el sol, lo que son las nubes, cielos, así como Nehemías reconocía, tú hiciste la obra de tus manos, la obra de ti es, dice. Así también empieza a mirarlo, los cielos, dice, los cielos. Tremendos cielos que hay, hermanos míos, que inalcanzables, podemos decir así, con nuestras fuerzas. Solo hay otros modos de llegar a otros cielos, hermanos míos. Así por así, nosotros simplemente miraremos desde la tierra inmensos cielos. Así también interminables, como así pareciera, así es, hermanos, que es la obra de Dios. También, estimado hermano, pensaremos en cuanto del mar. Dios creó los mares, también grandes océanos que hay, hermanos míos, en esta faz de la tierra, mar inmenso. Dios también ha creado, estimado en Cristo Jesús. Abismos, el ser humano, todas las obras. Pero una de las grandes obras de Dios, hermanos, es llegar a la cruz, una de las grandes obras de Dios, hermanos míos. Una de las obras que puede, hermano, porque esto es como ya desde la deformación, hermanos, podemos decir, desde el día de caída del hombre, bueno, es como toda la creación es como puede ir al tacho, no sé si me entiende, todo a la basura, hermanos míos. ¿Por qué? Por causa del pecado. Ya, es como no tener sentido, hermanos míos. Que el hombre muriera para la nada, ya, sin provecho.
Pero una de las obras que reconocemos, hermanos míos, en esta vida cristiana es la obra bendita de Dios en la cruz del Calvario. Esa obra es más grande que de todas las obras que usted puede y tú y yo podemos señalar, hermanos míos, para el ser humano. Porque nosotros siempre seremos así, literalmente visualizaremos cuáles son las obras. Hasta ahora no entenderemos en cuanto de las obras del cielo, ¿no? Quizá alguien va a decir, vamos a hablar, hay cielo, allá arriba hay cielo. Después de 3 cielos hay otro espacio donde Dios vive así. Quizá nos van a decir, mostrame o quiero ver, o viendo se cree, muchas cosas, pero esa obra ya es aparte, hermanos míos, que de Dios arriba, ya, que es ya la mansión eterna, podemos decir, el lugar celestial, hermanos míos, de lugar de Dios, así. Eso ya es aparte, pero lo que Dios ha hecho para el ser humano en cuanto aquí, en esta faz de la tierra, hermanos míos, son las cosas que nosotros viendo creemos. Viendo creemos, esas son las cosas que ahí estamos viendo, hermano, en Cristo Jesús. En este momento así estamos compartiendo esta palabra del Señor acerca de la obra de Dios. Así que una de las grandes obras que se ha visto, hermanos míos, la misma Biblia garantiza, y así también, hermanos míos, actualmente los turistas que van, hermanos míos, allá revisan en Israel y nos explican, aquí es donde Jesús murió, aquí fue donde crucificado, así, hermanos, y hasta en hechos reales, hermanos míos, así mostrando lugares, ya, hermanos míos, actualidad ahí. Pero en la palabra del Señor ahí nos informa acerca de la obra más grande, es la cruz del Calvario, la redención del ser humano del pecado. Hermano en Cristo, en este momento ahora vamos a ir, hermanos míos, hablando en cuanto literalmente las cosas que fueron creadas, la obra de Dios. Grandes obras, así podemos decirlo. Dependiendo de las obras que se han manifestado, hermanos. Así cosas, las obras sobrenaturales también, Dios de su poder también empezó, hermanos, a hacer también. Así que de Él es todas las cosas que fueron creadas, la obra de Dios, la obra dejada. Dios nos deja, hermanos míos, para ver, hermanos míos, aquí en la tierra, es su creación. El ser humano somos también la obra de Dios, creación de Él, y hasta nosotros mismos no vamos a poder fácil captarlo, hermanos. Cuando uno está perdido, no reconoce la obra de Dios, así como puede ser la obra de Dios. Reconoce que como existiera así por así. Pero nosotros, los hijos de Dios, reconocemos. Gracias a Dios por su grande salvación, podemos decir, por su grande regalo de vida eterna. Gracias por cambiarnos, gracias por llegar a nuestra vida, gracias al Señor de haberlos llamado, y hoy por hoy somos una nueva vida, somos como la palabra dice, una nueva criatura. Y entendemos, hermanos, reconocemos al Señor, que son obras benditas del Señor, las cosas que vemos y contemplamos. Hermanos míos, así ahora vamos a entrar en cuanto de ese, hemos pensado en cuanto de conocimiento. El conocimiento de la obra de Dios. Aquí podemos un poco más, hermanos míos, algo pensar de eso, la obra de Dios. En uno de los lugares estaba hablando también David así diciendo, yo voy a meditar en tus obras, dice, yo voy a meditar. Y aparte de meditar en la palabra, aparte de tus mandamientos, yo voy a meditar de tus obras, dice. ¿Y qué tal, hermano? Tú estás meditando, yo medito, otros meditarán, hermanos, de la obra de Dios. Estarán preocupados solamente en trabajar para hacer nuestra obra solo para nosotros nomás. Hermanos míos, es muy importante pensar, meditar. Meditar es pensar, hermanos míos. Pensar de la obra de Dios.
todos los días. Podemos verlo, hermanos míos. A veces, hermanos, ya no pensamos de la obra de Dios, ya no meditamos. ¿Sabes por qué? Porque ya no espiritualmente. Descuidos hay. Hay, hermanos míos, descuido espiritual, hermanos míos. Ya no nos acercamos más a Él. Y más está entrando en nuestra vida, de mí, de ti, es la preocupación terrenal, la preocupación de tu trabajo, mi trabajo, esos. Pero cuando tú te acercas al Señor, cuando te oras, cuando te levantas con la palabra, cuando estás buscando en ayunas, así siempre también día a día orando, hermanos míos, con su palabra también. Empiezas a meditar muchas cosas de Dios, hermanos, porque estás agarrado de Dios, tienes una comunión con Dios. Bien, ahora sí, yo voy a ir, hermanos, a este primer punto donde vamos a verlo, hermanos, en Cristo Jesús. A ver, veremos la palabra del Señor. Primeramente veremos en esta partecita donde nos presenta, ya que la palabra nos registra en Eclesiastés 13:14, algo que encontramos. En cuanto dice esta palabrita, yo quiero compartir contigo. En 13 dice, he entendido, he aquí todo lo que hace. Esa palabra es muy importante, hermanos. Dios hace, esa palabra, lo que Dios hace, ya esa parte puedes marcarlo desde el lugar que dice, he entendido que, después de eso viene todo lo que Dios hace. Así, ¿no? Todo lo que hace. O sea que todo lo que Dios hace. Eso es, hermano, la obra de Dios. Esa partecita. Todo lo que Dios hace, entonces aquí generaliza, hermanos míos. Todo lo que hace. Dios puede hacer el malo, o sea que algo que no es inservible. Dios no se equivoca, hermano. Nosotros nomás he fregado, estamos diciendo. Nosotros nomás decimos, he fallado, no me ha salido bien. Hermanos, nosotros somos eso. Pero Dios hace perfectamente. Y a 100% lo mejor, con excelencia, así. Más que excelente podemos decir hasta. Y en este lugar, hermano, en Cristo, ¿qué es lo que dice en cuanto de lo que Dios hace? Todo lo que Dios hace. Y ahí viene otra palabrita que dice, será perpetuo. Así dice, hermano, en Cristo. Ya. Así está hablando. Todo lo que será perpetuo. A ver, en esta parte encontraremos ahora qué es lo que habla acerca de eso. Primera Pedro 1:23, vamos a mirar la palabra, después vamos a comprender por qué habla así, hermanos míos, en este lugar. Te hace pensar porque dice todo lo que Dios hace será perpetuo. Perpetuo quiere decir para siempre. Ya, permanencia. ¿Cómo será eso? No, tú puedes, hermanos míos. Vamos a estar entendiendo la palabra del Señor. Ahora vamos a dirigirnos un poco, nos va a abrir la mente en cuanto 1 Pedro 1:23 nos va a abrir. 1:23, allí nos lleva. Nos dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, dice. Ya. Sabes, hermanos míos, en Cristo, aquí, lo más importante, estimado hermano en Cristo, que está hablando de algo muy importante, es 1 Pedro. A otro lado va, hermanos míos. Así mira, la obra de Dios, dice. Esta es una revelación, hermanos míos, en cuanto de
23, 1:23 de Pedro, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, corruptible es destructible, hermanos míos. Ya, corruptible, porque aquí yo voy a diferenciar dos cosas. Obras que, hermanos míos, se acaban y no existen más. Es como decir, a ver, uno que es literal, uno que es espiritual. Así pues vamos a diferenciar. Una obra literal que tiene duraciones poco tiempo y otra obra de Dios que tiene duraciones para siempre. Así, hermanos míos. Dos diferencias así, ¿ya? Espero que en esa parte sí también entienda estas dos diferencias, ¿sabes? Así. En cuanto, estimado hermano en Cristo, ejemplo diremos, ¿sabes? Hay una deformación, hermanos míos, en el principio. A ver, iremos a lo que es el principio siempre. Dios cuando creó, hermanos, no para corto tiempo, para desechable. Ya creó sol, otras cosas como tierra, cielos, humanos, plantas, animales. En el principio era perfecto. Allá había, hermanos, había plantado árbol de vida, había puesto, ¿no? Dios. Y eso es para vida eterna. En un pensar de usted y yo puede ser así, hermanos míos. ¿Será que Dios nos haya hecho para un poquito de tiempo? No nos ha hecho. Ese que el hombre tenía, hermanos, ropa de justicia era para siempre. Pero cuando él empezó a pecarlo, se consiguió ropas que es, hermano, pocas duraciones. De las mismas plantas. A ver, diremos un ejemplo. La planta Dios ha creado. Si en el principio haya creado para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano destruye todo eso conjuntamente con Satanás. Y nosotros somos eso. Ahora, mira que hasta del ser humano pone un ejemplo. El ser humano de la cosa materia prima de Dios que ha creado, la obra de sus manos, se hace ropa de higuera, y esa higuera ya dentro de unos días, meses y tiempos ya se seca, se destruye y le bota Adán y Eva, y toda esa ropa usada que ya le botó, como son de plantas, se seca. Después de secarse, pudre. Después ya, hermanos míos, se vuelve tierra. Entonces, hermanos míos, ¿qué es lo que aquí encontramos? La deformación del hombre, la caída del hombre, destruyó, hermano, lo que era, hermanos míos. Por eso aquí está diciendo de simiente corruptible, incorruptible, podemos decir. Ahí, mira. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Así habla. Corruptible es todas las cosas que se destruyen. Usted, hermanos míos, todo era bueno, dice, pues todo era perfecto. La obra de su mano. Y todo eso Dios haya creado con un objetivo ya de para siempre. Pero el ser humano deformó. Las cosas deformó, hermanos, la obra de su mano. Y a eso podemos decir corruptible. Ya corruptible. Hasta el ser humano tenía que ser para siempre una vida digna, bien, buena, excelente tenía que vivir. Hasta el ser humano está corrompido. No puede vivir más años, no puede vivir para siempre. Y de ahí dice incorruptible. Incorruptibles, hermanos míos, eso es las cosas que no se destruyen, las cosas que no se acaban, las cosas que es para siempre, perpetuamente. Por eso también ahí podemos un poco entenderlo. Hay dos, todas las cosas son de Dios, pero hay otras cosas que ya está
desfigurado, hermanos míos, maldecido. Ya así podemos decir, por causa del hombre. Pero hay otra obra, hermanos, que permanece para siempre. Y esas son las cosas espirituales, hermano. Ejemplos podemos decir. ¿Quién puede destruir el árbol de vida? Nadie. ¿Quién puede desfigurar, hermanos míos, la redención, la obra de Cristo? Nadie. Ya, lo que Dios ha creado también, hermanos míos, más adelante, hermanos míos, vamos a verlo. Hay cosas que, hermanos míos, Dios ya llegó a determinar. Y veremos. Ahora, hermanos, especialmente estaba diciendo, tanto no vamos a entrar porque en cuanto de lo literal un día se desechará, ¿no? Así como Pedro también habla. Un día dice, los cielos van a enrollarse y van a irse, dice, hermanos míos, ya a lo nada. La tierra, la obra que es la tierra, especialmente a eso nosotros vemos tantas cosas que como nunca se acabaran las montañas, los collados. Pero un día, hermanos míos, de lo polvo que de lo nada, así como es hecho ya hasta el polvo, todo acabados, esa misma tierra a lo nada terminará. De lo nada fue tomado, a lo nada terminará. Así. Pero una de las obras que permanece para siempre, hermanos míos, para siempre. Y esa obra, hermanos míos, aquí está revelado en el Pedro. Y a eso se dice esta palabrita. Incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Incorruptible. Estimados hermanos, incorruptible. Eso es lo que nosotros tenemos que apreciar. La obra de sus manos gozamos hoy por hoy con el cuerpo físico también. Tocamos, palpamos, esas cosas. Más queremos que la obra espiritual, hermanos, la obra incorruptible. Más queremos la obra corruptible, podemos decirlo. Así. Aquí, hermanos en Cristo, a pesar de que aquí encontraremos, vayamos rápidamente con esta obra, podemos decirlo, hay una de las obras más lindas, podemos decirlo, estimados hermanos, un poco vamos a dejar a un lado lo que es la obra corruptible, ya podemos las cosas que son corruptibles. Corruptibles son desechables, hermano. Un árbol, ya, un día se acaba y morirá, hermanos míos. Quizá un árbol aguante más que nosotros. Eso también me pregunté, hermanos míos. Eso también hay una pregunta. Tú vives 70, 80, yo vivo 80, 70, sí, un ejemplo. Pero el árbol va a continuar, hermanos míos. Quizá unos 100, 200 años más, quizá puede vivir. La piedra más peor, hermanos míos, siempre estará puesto. Hasta uno puede, generación en generación pueden ver. Mis tatarabuelos aquí se haya sentado en esta piedra, va a decir. Hermanos míos. Así como si actualmente visitamos por los lugares de Monte Sinaí, ya que es la dirección de Egipto hacia el Mar Rojo, pasando en ese lado. Si actualmente podemos ir a la montaña de Monte Sinaí, podemos subir y podemos recordar los tatarabuelos, los que seguían hace años tiempos, ellos se sentaban, quizá llegaron, Moisés mismo aquí haya estado así. Y a pesar de hasta eso, un día se fundirán, dice. Y eso, hermanos míos, se acaba esa obra corruptible. Ya, corruptible se acaba. Pero hay otra obra, se llama incorruptible, que no se puede destruir, nadie puede destruir. Solo de esta obra bendita, podemos decir, obra que es para siempre, se retiran. El ser humano se aleja, nada más. Aquí veremos, hermanos, en esa partecita de la obra, habla, hermanos míos, una de las obras. En Hebreos 10:12 habla. Estamos en este primer punto, estamos analizando, ¿ya?
Hebreos 10:12 habla así, la palabra del Señor. 10:12, la palabra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una de las obras es esta, hermanos míos, que más sobresalientes de todas las obras de Dios, que permanece para siempre, hermanos míos. La obra corrompida era para siempre también, hermano. Dios haya tenido muy diferente las cosas, pero el ser humano deformó, hermanos míos. ¿Quién es el que tiene que fregar? Es el ser humano. Un ángel querubines fue creado para siempre, pero el ser humano, o sea que ese ser diablo, que no era diablo, era un ángel de Dios, destruyó también. Aquí en la fundación del mundo, igual, creó bien Dios el ser humano, destruye, pero detrás de eso está el diablo, ¿verdad? Y hermanos míos, aquí hay otra obra, hermanos míos, que ya no puede el diablo ya, que es la redención de Cristo. Y eso dice, hermanos míos, ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, hermanos míos. Es la obra bendita de Dios. Una de las obras benditas de Dios, que Dios dio su Hijo unigénito, dice, para toda la humanidad. Por eso también el texto poderoso, ese texto que nosotros más manejamos, es porque de tal manera amó Dios al mundo. Y eso es una de las obras grandes que ha hecho. Lo resto es desechable, hermano. Por eso estaba mencionando hace un momento. En Pedro dice, como pergaminos va a empezar a enrollarse los cielos. Ya se van a fundir los elementos de la tierra, dice, todos. Estos 3 cielos se van a acabar un día. La tierra va a terminar. Los mares, todo. Y no va a existir más, jamás, nunca más. Entonces, ¿cuál de las obras permanece para siempre? Es, hermanos míos, la obra de Cristo, podemos decir, es la obra también de Dios, porque Él mismo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, ahí cuando dice que ha dado su Hijo, esa es la obra más grande. Esa es la obra más grande, hermanos míos, de todas las obras que Dios ha dado. Bien, estimado hermano en Cristo Jesús, que me estás escuchando la palabra del Señor. Entonces aquí vamos adelante en este sector, en la palabra del Señor, así meditando. Entonces ya entendemos cuál es la obra más grande en este primer punto que estamos viendo. Es, hermanos míos, la redención, diremos así, bien claro seremos, ¿ya? La redención, la obra de Dios, la obra de Cristo. Ese es el más grande, hermanos míos, que ha hecho, y eso también perpetuamente para siempre durará. ¿Está bien? Muy bien. Ahora seguimos adelante. Hay otra obra también aparece aparte de esto. Hermano en Cristo, está registrado San Juan 3:5. A ver, vayamos, hermanos míos en Cristo Jesús. Aquí está. San Juan 3:5. Ya. Ahí dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar el reino de Dios. Una de las cosas que, hermanos míos, Dios también, esta parte también podemos decirlo, la obra del Espíritu Santo también. A esta palabra, una palabra nomás vamos a darlo. Regeneración. El hombre fue degenerado desde la caída.
Pero aquí nuevamente por el Espíritu, hermanos míos, podemos decirlo como dice, está con mayúscula, usted está viendo ahí. Y del Espíritu, dice, cuando lleva mayúscula significa el Espíritu Santo. Esa parte dice, y del Espíritu, es como decir, y del Espíritu Santo, ya, hermanos míos, podemos decirlo, empieza uno ya nacer, hermanos míos, como podemos decir, o sea, espiritualmente, otro cambio sucede, hermanos míos, por eso tú eres espiritual. Si no, hermanos míos, si no pasaras, hermano, por este lugar de nacer, sí que puede ser terrenal, sí que puede estar literal, sí que podemos actuar, hermanos míos, como podemos decirlo, como pecadores, como malvados. Pero cuando, hermanos, nacemos ya y entramos en el espirituales, somos ya espirituales. Cuando nacemos, espiritual. Por eso tú ya cantas, alabas al Señor, lees tu Biblia, sigues los caminos de Dios. Entonces, es otra de las obras, el nacer, hermanos, una de las obras, podemos decirlo, del Espíritu. Así que, hermanos míos, en esta parte, la palabra del Señor, eso nos habla, ¿ya? Ese Espíritu no es otro también, hermanos míos, es el mismo Dios, ¿ya? Significa, en una palabra nomás, que nacemos de Dios, nuevo nacimiento espiritual ya tenemos. No solamente aquí hay, hermanos míos, usted mismo vaya a ver, en la palabra del Señor, San Juan capítulo 1, 13, ahí a ver, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios, dice. Hermanos míos, un nacimiento, hermanos míos, que podemos decirlo aquí. Esto, ¿por qué estaba hablando? Porque al aceptarlo al Señor Jesucristo, hermanos míos, eso, al creerlo, podemos decir, ahí, ¿no? La palabra misma dice, al creer, recibirlo, el Espíritu Santo nos convence, hermanos míos, de todo nuestro pecado y, bueno, nos arrepentimos. Eso es lo que hacían siempre también desde aquellos tiempos. Uno se arrepentía de sus pecados, entonces, hermanos míos, aquí ya hay un cambio, ya hay un nuevo nacimiento, hermano, en Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra del Señor registra aquí. Y esa palabra regeneración. Así, hermanos míos. A ver, también podemos decirlo ahí, esa palabra regeneración. Aquí hay un cambio. Vamos a ir a esta palabra regeneración. En otras palabras, hermanos míos, ¿qué podemos decirlo? Estimado hermano en Cristo, regeneración. A ver, esa palabra regeneración podemos decirlo, recuperación podemos decir en otra palabra, recuperación. Renovación podemos decirlo ya. En otra palabra, más que todo podemos decirlo recuperación, así podemos decir a esa palabra regeneración. Ya, porque el nuevo nacimiento es como recuperar lo que era el original. Nosotros en la original éramos muy distintos, pues. Pensamientos sanos, obras sanas hacíamos, alabanza verdadera, adoración había en el principio, verdadera comunicación sincera había. Todo era original, hermanos míos. Yo puedo decir así, nomás, hermanos, con unas palabras, original, bien, con Dios antes de la caída del hombre. Pero aquí, hermanos míos, es otra de las obras que aparece, es por el nacimiento, en cuanto en Dios, hermanos míos, es una nueva regeneración, recuperación, hermanos míos, de una vida espiritual, hermanos, en Cristo.
Eso es lo que aparece en esta parte, donde eso va a permanecer, hermanos míos. Todos los que han nacido espiritualmente, un nuevo nacimiento han tenido, va a ser para siempre. Para siempre. Tú que has nacido, ¿ya? Entonces también, como has nacido también, una de las cosas, el que ha nacido muestra esto, mira. Simplemente es, mira. Usted puede, diremos, a otro te puede decir, tú no has nacido o no has nacido. Así puede decir uno, ya. Pero una de las cosas que hay, hermanos míos, cuando una persona es nacido, dice que desea, dice, como un niño recién nacido, la palabra de Dios, dice. Y ahí nomás se evalúa a un nacido en espíritu, ya, que ha tenido un nacimiento. Quiere la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, está constante con la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios. O sea que se inclina a Dios, hermanos míos. Es como recién nacido, quiere leche, hambriento de leche. Y así son, hermanos míos, los nacidos. Y esa parte, hermanos míos, va a permanecer, para siempre va a permanecer, hermanos míos. ¿Ya? Así que, estimados hermanos, eso es lo que aparece en esta parte. Que Dios nos ha dado un cambio de vida. Y no solamente, hermanos, desea que leer. Cuando escucha, hermanos míos, la palabra de Dios son para él, para el nacido. Para el que no ha nacido, ¿qué será la palabra de Dios? Va a decir, hermanos míos, ni va a tener ni interés, hermanos míos. Pero uno que ha nacido espiritualmente, hermanos, en Cristo, quiere la palabra de Dios. Cuando eres nacido de Dios, hasta lloras, hermano. No lloras fingiendo, no. Sino que tú y yo lloramos porque nos ha impactado, porque es la palabra que necesitamos. Y esa es redención de Cristo. La obra de Dios es eso. El nacimiento por Dios, regeneración, es la obra de Dios también. Son perpetuos, hermanos míos. Son para siempre, estimado hermano. De eso tienes que tú gozarte, hermano mío. Por eso sigues, por eso servimos, porque Dios ha hecho una nueva obra. Uno puede decir, ¿cómo haya hecho Dios una nueva obra en mí? Regeneración, este nuevo nacimiento. Algunos quizá podemos decir, así haya hecho Dios, así será. Una cosa es verdad, hermanos míos, donde una cosa sé, como alguien decía en la Biblia, no veía, ahora veo, así. Y ahora veo la luz, dice, hermanos míos. Es igualito, hermanos míos. Era ciego, ahora veo la luz, así. Y a ese ciego nadie va a refutar, hermano, por más que hay 1000 argumentos que sea, hermanos míos. Si uno ciego es ciego, es ciego. Y si uno es, hermanos míos, ya no es ciego, ya ve la luz, es por más que 1000 argumentos no va a poder. Igualito es contigo o conmigo. Si tú ya has nacido, has nacido. Has nacido. Y nadie podrá enfrentarte delante de ti. Usted siempre va a dar con toda frecuencia su testimonio que tú has nacido y eres cambio de vida, eres nueva criatura, hermano, en Dios. Recibiste, conociste, tú recuerdas en dónde has conocido, sabes tú. Entonces ese testimonio va a permanecer para siempre, que Dios aquel día te ha encontrado y que te ha perdonado de tus pecados y que tú has sido cambio, aquella buena decisión que te entregaste tu vida en aquel lugar. ¿Está bien? Amén. Ahora vamos a seguir también otro de las obras, hermanos míos. Vamos a seguir adelante. Estimado hermanos míos, en este segundo punto veremos también, hay otro que aparece, hermanos míos. A ver, no, vamos adelante un poquito más en cuanto del primer punto. Veremos 10:28, hermanos míos. Hay otro más que aparece en este primer punto.
antes de pasar a este segundo punto, aparece en los evangelios. En los evangelios de San Juan, capítulo 10, 28 aparece. 10, 28 aquí. 10, 28. ¿Qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ya? En este lugar cita la obra de Dios, podemos decir, no del corruptible obra incorruptible, o sea, corruptible, sino de incorruptible, la obra de Dios perpetuamente. Estos tres puntos que más, tres detallitos diré, ¿no? Para no complicarle. Tres detallitos muy importantes que es muy grandioso, hermanos míos. ¿Cuáles son? La redención de Cristo, la regeneración y así también podemos decirlo, la vida eterna. Son muy lindos, hermanos míos. La regeneración, hermanos míos, es en cuanto... primeramente, la redención es, hermanos, donde Dios ha comprado la salvación. La regeneración es un cambio, hermanos míos, que uno hace, uno que llegó a nacer, hermanos, y a recuperar la vida espiritual, hermanos míos. ¿Ya? Ahí en esa nueva, podemos decirlo, nueva creación, podemos decir, de modo que está alguno en Cristo, nueva criatura es, dice, ¿no? Ya, nueva recuperación, nueva nacimiento, ahí es donde, hermanos míos, hay una diferencia, hermano, ahí. Y eso es otro de los cuales que, hermanos míos, ya hace un compromiso una persona, en esa parte, un compromiso a Dios. Y aquí, hermanos míos, donde también dice vida eterna, esa vida eterna es para siempre, hermano. Incorruptibles son estos. Lo que Dios ha comprado, la redención para siempre. La regeneración es para siempre. Es la obra de Dios también. Redención es obra de Dios. Regeneración, obra de Dios. Vida eterna también obra de Dios para siempre. Vida eterna es para siempre. Por estas tres detallitos, hermanos míos, que es hermoso, hermanos míos, esto. Que el ser humano debe conocer, hermanos míos. Todo el creyente sabe de esto, hermanos míos. Es muy bueno, hermanos míos, esto. Hermanos en Cristo, que Dios ha hecho. Estimados hermanos míos. Así también, estimados, otro de los cuales que también presenta, aparte de esto, la llenura del Espíritu Santo, hermanos míos. Que Dios hace mediante Espíritu Santo a una persona limpiando de toda escornia, de toda mal que hay dentro de él, hermanos míos. A eso podemos decir que Dios hace a través del Espíritu Santo una limpieza total por el Espíritu. Así que, y después, hermanos míos, mora ahí. En esa parte, esas obras serán para siempre, estimados hermanos míos. Para siempre. La obra del Espíritu Santo, que es el último, hermanos míos, que santifica, para siempre será, hermanos. Son para siempre, no son para poco tiempo. Si alguien puede decir redención, debe ser temporal. Ya regeneración, nuevo nacimiento será temporal. Alguien puede decir la vida eterna será temporal. La llenura del Espíritu Santo será temporal. No es. Son para siempre. Solo el ser humano puede alejarse. Es de esta obra incorruptible, de esta obra que es para siempre. Solo el ser humano puede traicionar o no valorarlo, o dar espalda, o retirarse, o renunciar. Estas obras, hermanos míos, son para siempre. En otros lugares hablan así. La primera obra, segunda obra, así hablan. Pero, hermanos míos, todo esto es la obra de Dios, hermanos míos. La obra espiritual, podemos decirlo. ¿Ya?
parte literal, eso se va, hermanos. Un día agua se va a acabar. Yo estaba hace tiempo, hermanos míos, leyendo en algún lugar. A ver, un poquito voy a tomar ejemplito. De literal voy a tomar. Hace tiempo pasando por de Génesis empecé a así grabarme textos bíblicos. Génesis, así hasta Apocalipsis, así. Libro por libro. Y viniendo me he chocado en Isaías. En algún lugar también así dice: los ríos se agotarán y se secarán y se acabarán. Dice, oh, ya estaba asustado algún día. Mira, los ríos se secarán, o sea que secarán, se agotarán. Hermanos míos, como no, eso es estar pensando algún día, entonces es estar mirando agua. Agua se va a acabar, mar se va a secarse. ¿Cómo será eso? No, así. Es cierto, hermano. Algún momento donde llegará el mar no va a existir. Ya no va a existir la tierra. Eso nada que un poco tanto tomarlo en cuenta mucho, porque para el presente nomás es. Pero estas obras que le estoy mostrando, obras incorruptibles, como podemos decirlo, son para siempre. Por eso nosotros somos muy bienaventurados de habernos lanzado la obra más maravillosa, podemos decirlo. ¿Ya? Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo. La obra de Dios. Esta es obra espiritual, hermanos míos, que nosotros vemos, ¿ya? En la palabra del Señor. Así que hasta ahí espero que me hayas entendido. La obra de Dios espiritualmente, esta parte que estamos analizando, que son para siempre: redención, regeneración, vida eterna, y así también la llenura del Espíritu Santo. Seguimos adelante. Hay otra partecita en este segundo punto. Aportaba en según Eclesiastés decía, en 3:14 que estábamos leyendo allí, ¿verdad? A ver, sobre aquello no se añadirá, decía así, mira. Estimado hermano, mira, volveremos a ese mismo lugar de Eclesiastés. A ver, Eclesiastés en ese mismo lugar. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Ahí estábamos, ¿verdad? Una palabrita ahí aparece: sobre aquello no se añadirá, dice ahí. Ya. Y después, ¿qué más aparece, hermanos míos? Ni de ello se disminuirá. Pareciera que, hermanos míos, que Salomón, en el libro de Eclesiastés, mirara adelante, mirara al Nuevo Testamento, mirara. Es como mirara a Salomón a salvación, mirara al nuevo nacimiento, mirara a vida eterna, mirara a llenura del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, mirara. Así mira el Salomón. Y esa parte nosotros quizá no miramos igual que el Salomón. Salomón, según Eclesiastés 13:14, mira adelante. Mira, es como decir, mira la salvación. Mira, hermanos míos, lo que es nuevo nacimiento, la regeneración. O sea que mira la salvación en la cruz del Calvario. Mira la regeneración y al nuevo nacimiento. Mira, hermanos míos, la vida eterna. Si me dejo entender así, ¿no? El Salomón mira, el rey sabio Salomón mira. Y mira la obra del Espíritu Santo. A eso dice el Salomón, según la inspiración de Dios, dice: no se va a añadir ni va a disminuir, dice. O sea que no va a cambiar, ni va a disminuir, ni se va a añadir. ¿Qué quiere decir eso? Que esa obra, en este segundo punto, afirma que hay perfección, que hay excelencia, quiere decirnos, hermanos míos. Que la obra de redención, la obra de Dios con Cristo en la cruz, es perfecto. En segundo punto, eso nos quiere hablarnos, hermanos míos, en este segundo punto. Que ese nuevo nacimiento es perfecto. No hay por qué añadir ni nada. Es perfecto el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es
excelente, no hay por qué ni añadir ni disminuir, es perfecto. Y así también quiere decir, la vida eterna es perfecto. Así también nos quiere decir, la obra del Espíritu Santo es perfecto. Así nos está hablando eso. Por eso dice, en ella, ahí es como decir, en ello, ya, sobre aquello no se añadirá, ni se disminuirá, ni ello se disminuirá, dice. Es perfecto, hermanos míos. Eso es lo que nos hace entender en este segundo punto, hermanos míos. No puedes decir en este segundo punto, en la perfección, en la obra de Dios, que es en la espiritual. No puede ser, Cristo puede ser, me faltaba algo más para redención. No. Para nuevo nacimiento, otras cosas más hay que hacer. No. Para hermano, para vida eterna, algunas cosas más me he olvidado, eso más continuaré haciendo. No, tampoco. Ya. Para el día que vino el Espíritu Santo, día de Pentecostés, hermanos, después de la promesa de Dios que Él mismo ascendió, después dijo, va a venir una promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Eso, algunas cosas me había equivocado, no era así. No va a decir, hermano, son perfectos, son excelentes, ¿ya? Entonces eso es lo que nos hace entender en este segundo punto, hermanos míos, que esa obra bendita es perfectamente, hermanos míos, no hay por qué dudar. Lo que alcanzaste, hermanos míos. Ya, lo que alcanzaste, lo que creíste en la cruz del Calvario, la redención es redención, así es. Y lo que es, hermano, el nuevo nacimiento es nuevo nacimiento, es nuevo nacimiento. No sé, de alguna manera hayas nacido, has nacido. No te puedo decirte esto. Al nuevo nacimiento de ti no te puedo refutarte. En cuanto a lo que tú ya legalmente has sido cambiado, eres legal. No te puedo decirte. Excepto la palabra, sí. La palabra te puede marcarte como esta. Si decimos que hemos nacido y las obras, hermanos míos, a eso sí Dios te va a juzgarte eso en cuanto a los frutos. Pero si has hecho, hermanos míos, lo has nacido legalmente. ¿Cómo podemos decirlo? Otra palabra legal, esto 100%, hermanos míos, se hizo la obra en ti. Así también la vida eterna, lo que Dios te ha dado es vida eterna. Y es para siempre, Él como dice. ¿Ya? Entonces vayamos ahora, hermanos míos, en cuanto a este tercer punto. La Biblia habla así. También un poco más vamos a seguir leyendo. Otra palabra en ese Eclesiastés aparece 3:14, la última palabra. Dice, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Esa partecita, hermanos míos, aparece así. En ella es como decirlo, para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué será, hermanos míos? ¿Ya? En esa parte dice, hay propósito, hermanos míos, con esa obra. Hay propósito. Y todo lo que había hecho, dice, ¿no ve? En cuanto a lo que es espiritual, lo que es incorruptible, hay propósito. Y ese propósito, hermanos míos, esa palabrita dice, para que delante de Él teman los hombres, dice, hermanos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos míos? Para que los hombres deben temer delante de Él. ¿Sabes qué es eso, hermanos míos? Lo que Dios ha restaurado, lo que pasó. En esta parte quizá no me vas a entender, pero yo de alguna manera te voy a hacerte entender. ¿Sabes, hermanos míos? Una persona que estaba totalmente andrajoso, así ejemplito pondré,
andrajoso, perdido, pintado su cara, totalmente andando loco, sin sentido, totalmente, como podemos decirlo, totalmente. Su juicio cabal, mal, hermanos, hasta hemos encontrado en aquellos tiempos, hermanos. Alguien decía, hermanos, andaba, hermanos, hace tiempo yo he visto, hermano, decía uno, casi 3 días, ¿no? O así caminando iba, dice, ¿no? Y hasta dijeron una semana, dice. Desde departamento de La Paz hacia una región caminó, hermanos míos, así. Un loco, andrajos cargado de bultos, pero todo desnudo, hermanos míos, con algunas ropitas colgados así. Todo siempre. Así podemos decirlo, pelado, hermanos míos. Andando. Y decían la gente, hermanos míos, ese hombre, ella tienen que atrapar, decían, ¿no? Tienen que encerrar ya. Peligro es para nuestros niños, para nuestras niñas, para la juventud, para adolescencia, para mujeres, decía. Hombre totalmente pelado y loco, andrajoso, cargado de sucios, así cosas así, hermanos míos.